Continuamos con el estudio de la cinemática y en esta ocasión hablaremos de movimiento rectilíneo uniforme. Para iniciar este estudio, bueno, hay que recordar que tanto la rapidez como la velocidad son una razón matemática entre dos magnitudes: distancia y tiempo, desplazamiento y tiempo, o longitud y tiempo. Ok, si esta razón permanece constante en diferentes puntos de la trayectoria del móvil, podemos decir que vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, vamos a explicar un poquito más detenidamente este concepto. Bueno, acá tenemos una de las figuras que hemos estado manejando y nos damos cuenta o estamos trazando una trayectoria. Esa trayectoria la sigo manejando ahí con una línea punteada roja, y sobre esta línea estamos manejando el vector desplazamiento. Entonces aquí tenemos que tanto la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria, y el desplazamiento van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo. En este caso no sabemos si es uniforme, pero es un movimiento rectilíneo. ¿Ok? Entonces, si esta razón en cada uno de los puntos de la trayectoria, en cada uno de las posiciones del móvil, va a permanecer constante de acuerdo o referente al inicio, entonces vamos a decir o podremos decir que tenemos una velocidad constante, y en este caso tendremos un movimiento, aparte de ser rectilíneo, va a ser un movimiento uniforme porque su velocidad va a ser constante, que es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ejemplificar un poquito más este concepto, y para eso vamos a utilizar el siguiente ejemplo. ¿Okay? Si una motoneta se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo, se interpreta que el móvil avanzará 5 metros por cada segundo que transcurre. Y si esta razón permanece constante, entonces tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo sabremos si esta razón va a permanecer constante? Bueno, vamos a trazar vamos a armar una tablita de registros en la que vamos a poner los tiempos acumulados, y vamos a tener también los desplazamientos desde el primer segundo hasta cada uno de los tiempos transcurridos. En este caso tenemos que el primer segundo hemos recorrido 5 metros, en el segundo 10, en el tercero 15, en el cuarto segundo transcurrido 20 y en el quinto segundo transcurrido 25. Si hacemos la división entre el desplazamiento y el tiempo, nos vamos a dar cuenta que para cada uno de los puntos vamos a tener la misma razón. En este caso 5, que significa o se lee 5 metros por cada segundo. Entonces aquí tenemos este tipo de movimiento, por los cálculos que hicimos, vamos a tener la misma velocidad, y por lo tanto podemos decir que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Ok, ¿para qué me sirve saber si un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, nos va a servir para que yo pueda determinar diferentes distancias o diferentes tiempos, claro, conociendo esa velocidad. Y si me dicen que es un movimiento rectilíneo uniforme, bueno, si quiero calcular la distancia que un automóvil recorre en cierto tiempo, la voy a obtener esa distancia solo con multiplicarla por el tiempo por los 5, en este caso, que es la velocidad. Y al contrario, si yo quiero conocer el tiempo necesario que va a recorrer una cierta distancia, bastará dividir esa cierta distancia entre la velocidad, en este caso entre 5, y así de esa manera puedo tener de manera muy práctica y muy rápida diferentes distancias o diferentes tiempos, sabiendo que el móvil se mueve a velocidad constante, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Bueno, esto que veíamos acá de cómo calcular la distancia y el tiempo, también lo podemos hacer al despejar la fórmula que ya conocemos, o las dos primeras fórmulas. Aquí lo estoy manejando como fórmula 1, y si se dan cuenta que estoy utilizando las mismas características, porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo donde la magnitud de la rapidez y la velocidad van a ser las mismas, porque la magnitud de la distancia recorrida y el desplazamiento van a ser las mismas. Si yo despejo en esta ecuación, despejo
distancia, voy a tener que esa distancia va a ser igual a la rapidez por el tiempo o el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y de la misma manera, si la misma ecuación, ya sea en esta o en esta de espejo, el tiempo, voy a tener que el tiempo va a ser igual a la distancia o desplazamiento recorrido entre la velocidad. Entonces, esa es la interpretación de manera algebraica para poder calcular tanto las distancias o el desplazamiento o el tiempo si conocemos la velocidad. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a utilizar más adelante en un ejemplo. Y bueno, el movimiento rectilíneo uniforme también lo podemos identificar por una característica muy importante. Hace rato manejábamos la tablita y aquí la volvemos a ver, que es una tabla de registro. En esta tabla de registro podemos observar claramente que tenemos en este caso los tiempos y tenemos los desplazamientos y tenemos las velocidades. Bueno, vamos a graficar estos tiempos. Claro, recuerden que estamos graficando el tiempo o haciendo la línea del tiempo en el eje de las X y el desplazamiento, la distancia recorrida la estoy poniendo en el eje de las Y. Si graficamos cada uno de los puntos 1, 5, 2, 10, 3, 15, vamos a tener los siguientes puntos: el punto número 1, punto número 2, 3, 4 y 5. Y si unimos estos puntos, nos vamos a tener una línea recta. Entonces, esta gráfica de este movimiento, que es la razón entre el tiempo y el desplazamiento, nos va a dar una recta si es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí podemos ver claramente la razón que tenemos, de la misma razón de 5 metros por cada segundo transcurrido. Aquí tenemos 5 metros por cada segundo, aquí tenemos otros 5 metros por cada segundo, 5 metros por cada segundo. Y si lo hacemos acumulados, también nos va a dar lo mismo, que tenemos 5 entre de 1, 10 entre de 2, 15 entre de 3 y vamos a tener la misma razón. Entonces, esta es otra de las maneras de poder identificar un movimiento rectilíneo uniforme, porque nos va a dar una línea recta. Ustedes recordarán en el primer video donde trabajamos con una tabla, un ejercicio para registrar los desplazamientos de un automóvil que se estaba moviendo de una caseta, se estaba alejando de una caseta. Yo les dejé que hicieran esa gráfica y la gráfica salía de esta manera. Entonces, si vemos que no es una línea recta, no es una línea curva y por lo tanto no es un movimiento rectilíneo uniforme. Esa era la razón de poder graficar, para que ahorita cuando viéramos este tema, ustedes pudieran realmente observar y diferenciar lo que es un movimiento rectilíneo uniforme y lo que no es un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, pues yo creo que hasta ya tenemos una explicación breve, pero creo que está lo más clara posible de lo que se refiere al movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Y aquí tenemos que si un automóvil se mueve con una rapidez de 7 pies por segundo, nos piden que nosotros determinemos la distancia que habrá recorrido y el tiempo necesario. Bueno, primero la distancia que habrá recorrido en 30 minutos y luego el tiempo necesario para recorrer 1.5 millas. ¿A qué estamos hablando de rapidez? Y bueno, acuérdense que tanto la rapidez y como la velocidad se van a tratar de la misma manera en el movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, acá podemos ver un ejemplo. De entrada, sabemos que los 30 minutos, si tenemos esta velocidad, habría que convertirla a segundos. Entonces, los 30 minutos yo tengo que equivalen a 1800 segundos. Y aquí en el tiempo necesario para recorrer unos 1.5 millas, las voy a convertir a pies. Y voy a tener que 1.5 millas corresponden a 7920 pies. O sea, ya teniendo estas unidades, bueno, puedo hacer mis cálculos necesarios. Bueno, para empezar, nos están pidiendo la distancia que habrá recorrido este móvil después de un tiempo de 30 minutos o 1800 segundos. Hacemos nuestra sustitución y hacemos
las operaciones correspondientes. Entonces aquí tenemos que después de 1800 segundos habrá recorrido el móvil 12.600 pies. Ahora, para el tiempo necesario que vamos a requerir o que va a requerir el móvil con movimiento rectilíneo uniforme, claro, el tiempo necesario para recorrer 1.5 millas o 7.920 pies. Entonces vamos a manejar esta cantidad. Esa distancia de 7.920 pies la vamos a dividir entre, en este caso, la rapidez, ¿no? Estamos manejando los mismos conceptos. Entonces hacemos nuestra división y vamos a tener el resultado correspondiente. Bueno, y de esa manera estamos aplicando nuestras dos ecuaciones que tanto la distancia recorrida y el tiempo pues son despejadas de nuestra ecuación principal. ¿Ok? Bueno, con esto estamos dando por concluida esta primera parte de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Tal vez más tarde veamos algunos ejemplos en los cuales les vamos a aplicar esta misma operación o estas mismas operaciones con el movimiento rectilíneo uniforme. Ok, bueno, gracias y nos vemos en el próximo video.